Bienvenidos, estimados oyentes. Junto a mis compañeras Catherine Pizarro, Montserrat Petit, Niciel Reyes y que les habla Belén Ramírez, hablaremos sobre los mecanismos de acción a nivel celular de las vacunas ARN, como la vacuna contra el COVID de Pfizer. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son utilizadas para luchar contra enfermedades. Una vacuna es un preparado biológico que induce inmunidad frente a una enfermedad concreta para la cual ha sido creada. En la pandemia del COVID-19 se utilizan diversos tipos de vacunas. En la mayoría se aplican 2 dosis de forma separada y dejando un margen de tiempo entre una y otra. La primera vacuna prepara el cuerpo y la segunda se pone para que se tenga una protección completa. Las vacunas pueden funcionar de forma diferente, pero todas son efectivas ya que buscan proteger al individuo. Estas son seguras ya que se realizan diversos estudios y pruebas antes de utilizarlas en la población. Las vacunas utilizan las defensas naturales del cuerpo para que éste esté preparado para luchar contra el virus, por lo cual con las vacunas se busca obtener la inmunidad al virus. Las vacunas causan en algunos casos efectos secundarios como dolores musculares, cansancio o fiebre, lo cual significa que el cuerpo está luchando contra el virus. Estos efectos no duran más de 1 o 2 días. Presentar estos síntomas no quiere decir que tengas la enfermedad. Las vacunas existentes contra el SARS-CoV-2 son las primeras en ser utilizadas en humanos contra el COVID-19 y el desarrollo ha sido realizado en un plazo muy corto. Las vacunas han sido un logro enorme en la historia de la salud pública y estas han ayudado a disminuir la morbilidad y mortalidad. Es muy importante que las personas conozcan los beneficios y riesgos que existen al vacunarse, por lo cual es muy importante informarse antes de ponerse alguna vacuna. A futuro las vacunas seguirán teniendo un gran impacto social para prevenir enfermedades infecciosas. ¿Cuáles son las vacunas ARN? Las vacunas son una de las herramientas principales para tratar diferentes enfermedades en la medicina moderna. A lo largo de los años se han comercializado diversos tipos de vacunas, vivas atenuadas, muertas, recombinantes vivas y de ADN. Al ver que ninguna de las vacunas se combinan entre sí y que presentan grandes inconvenientes, se crearon las vacunas ARN. Estas poseen la capacidad de tener una respuesta eficaz y global, además son de bajo costo y muy seguras. Con la administración de la vacuna se busca simular la invasión del virus para crear la capacidad de responder de una forma más rápida y eficaz al antígeno que ya ha sido reconocido con anterioridad. De esta manera, los elementos biológicos de la vacuna reconocen las vías receptoras del sistema inmune innato. Este libera una respuesta coordinada que puede ser humoral, celular o humoral celular y conduce a la eliminación de estos. Pero primero se forman las células de memoria, las cuales realizan el proceso de aprendizaje para el sistema inmune. La primera vez que se utilizó la vacuna de ARN fue en 1995 con el fin de intentar prevenir el cáncer en los ratones. Actualmente estas vacunas se utilizan en el preclínico para el tratamiento del cáncer o para algunas enfermedades infecciosas, pero la mayoría de los casos se encuentran en investigación. ¿Qué es el ARN? La extracción de ácido ribonucleico es indispensable en los laboratorios de biología molecular, ya que múltiples entidades hematológicas requieren en su diagnóstico un estudio molecular al inicio de la enfermedad y luego una evaluación de su evolución para ver la respuesta del cuerpo al tratamiento. El ARN es uno de los componentes más importantes del núcleo celular. Al comienzo de la biología molecular se describieron 3 formas de ARN: el mensajero, que contiene la información con la que viaja al citoplasma para la traducción y síntesis de proteínas; el ribosomal, que junto a proteínas forman un complejo citoplasmático que actúa como sitio principal para la traducción; y el de transferencia, que facilita la incorporación de los aminoácidos al ribosoma durante la síntesis proteica. En los últimos tiempos se han descrito nuevas variantes de ARN. Debido a su estructura química, el ARN es una molécula frágil y susceptible a la degradación por enzimas como el ARN asas, por lo cual el proceso de extracción y purificación de este ácido nucleico es más complejo. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué es el COVID-19? La OMS alertó en diciembre de 2019 de la aparición en Wuhan, China, de un brote de enfermedad respiratoria pulmonar altamente contagiosa. Se concluyó que su origen era debido a un nuevo beta coronavirus que fue nombrado como SARS-CoV-2 y la enfermedad como COVID-19, nombre que fue otorgado de forma definitiva por la OMS. Esta enfermedad no se había identificado previamente en humanos. Lo preocupante de esto es que los coronavirus son los causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave. Poco después, la OMS declaró una pandemia mundial y más de 200 empresas y centros universitarios empezaron una carrera de obstáculos para conseguir desarrollar una vacuna en un tiempo récord. Se afirmó que la creación de vacunas basadas en ARN mensajero
eran la forma idónea, ya que se podría avanzar rápidamente en su desarrollo, en la realización de ensayos clínicos y en la producción en masa de las mismas. Fragmento de coronavirus. El virus SARS-CoV-2 está repleto de proteínas que utiliza para ingresar a las células humanas. Estas, denominadas proteínas de pico, son un objetivo tentador para posibles vacunas y tratamientos. Al igual que la vacuna Moderna, la vacuna Pfizer-BioNTech se basa en las instrucciones genéticas del virus para construir la proteína de pico. La vacuna Pfizer-BioNTech fue anunciada el 9 de noviembre de 2020. Esta vacuna fue elaborada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa de biotecnología alemana BioNTech. Se encontró que las administraciones de 2 dosis separadas por un periodo de 3 semanas registraban una eficacia de más del 90%. Esta vacuna se basa en ARN mensajero de la proteína exterior del coronavirus, llamada Spike. Los días 2 y 11 de diciembre, el Reino Unido y la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, respectivamente, aprobaron de emergencia esta vacuna e iniciaron la inmunización de su población. En Israel, país que también inició la vacunación masiva en diciembre de 2020, se confirmó la efectividad de este tipo de vacuna, tal como habían indicado los ensayos previos. Mecanismo de acción de la vacuna Pfizer. 1. Entrada a la célula. Después de la inyección, las partículas de la vacuna chocan contra las células y se fusionan con ellas, liberando ARN mensajero. Las moléculas de la célula leen su secuencia y construyen proteínas de pico. El ARN mensajero de la vacuna finalmente destruido por la célula sin dejar rastro permanente. Algunas de las proteínas de las espigas forman espigas que migran a la superficie de la célula y sobresalen sus puntas. Las células vacunadas también descomponen algunas de las proteínas en fragmentos que presentan en su superficie. Estos picos que sobresalen y fragmentos de proteínas de picos pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico. 2. Detectando al intruso. La célula vacunada muere y sus desechos contendrán muchas proteínas pico y fragmentos de proteína, que luego son absorbidas y digeridas por una célula inmunitaria llamada célula presentadora de antígenos, la cual lo fagocita y lo digiere para presentar sus fragmentos de la proteína pico en su superficie. Esto sirve como indicador para que otras células inmunes reconozcan que esta proteína no pertenece allí y así comiencen a desarrollar una respuesta inmunológica, como precisamente lo hacen las células T auxiliares, las cuales detectan los fragmentos, dan alarma y ayudan a organizar otras células inmunitarias para combatir la infección. 3. Creación de anticuerpos. Otras células inmunitarias, como lo son las células B, pueden chocar con los picos característicos del coronavirus y los fragmentos de proteína en la superficie de las células vacunadas. Al colisionar, algunas de las células B podrán fijarse en las proteínas de las espigas, gracias a sus receptores específicos, lo que prevendrá la posible transmisión. Y si estas células son activadas por la célula T, comenzarán a proliferar y crearán un ejército de células B, y muchas de estas se convertirán en células plasmáticas, las cuales fabrican y liberan anticuerpos, que se dirigirán a la proteína de pico. Detener el virus. Estos anticuerpos se pueden adherir a los picos de coronavirus, lo que lo marcará para su destrucción y lo neutralizará. Es decir, prevendrá la infección al bloquear los picos para que no se adhieran a otras células. Todo lo anteriormente descrito se establece como una respuesta a corto plazo. A largo plazo, las células B de memoria permanecen en constante alerta, y si es que el coronavirus aparece e infecta una célula, el sistema inmunológico produce unas células T asesinas, que emprenden una misión de búsqueda y destrucción para eliminar directamente cualquier célula infectada, antes de que se establezca en el cuerpo. Supresión de células infectadas. Las células presentadoras de antígenos también pueden activar otro tipo de célula inmunitaria. Es una célula T asesina para buscar y destruir cualquier célula infectada por coronavirus que muestre estos fragmentos de proteína en punta. Nuestro organismo reconocerá esto como algo extraño, produciendo así anticuerpos contra estas y creando linfocitos T y linfocitos B que recordarán cómo combatir el virus que causa el COVID-19. Los linfocitos T y los linfocitos B
son las células encargadas de la defensa específica del sistema inmune. Presenta receptores en su membrana que les permite reconocer una enorme variedad de patógenos. En general, los linfocitos B son responsables del sistema inmunitario mediado por anticuerpos, mientras que los linfocitos T son responsables del sistema inmunitario mediado por células. La evidencia demuestra que las vacunas de ARN contra el COVID ofrecen una protección similar en condiciones reales como la que ofrecen en los entornos de ensayos clínicos, ya que reducen el riesgo en un 90% o más de que las personas que recibieron esta vacuna sean infectadas o se enfermen gravemente a causa de este patógeno. Las vacunas son muy eficientes y como existen una gran variedad para atacar a un mismo patógeno, hoy entramos en profundidad con el mecanismo ARN, que se encarga de llevar a las células la información necesaria para la producción de proteínas defensoras que se encargarán de enseñar al sistema inmune a cómo deshacerse de este intruso. Ante lo presentado, no cabe duda que las vacunas son fundamentales a la hora del cuidado personal y social, y como es bien sabido, estas continúan cambiando y mejorando gracias a los estudios realizados y por realizar. What is a vaccine? A vaccine is a tool used to make a person immune to a specific disease. It does this by stimulating the person's immune response to the specific disease in question and building up that person's immune system's memory with specific immune cells prepared for that disease. How the COVID-19 mRNA vaccines work. Two of the COVID-19 vaccines that are being administered in the United States currently work by delivering mRNA, or genetic code, for a spike protein that is on the surface of the COVID-19 virus. The spike protein is not infectious in any way on its own. Instead, it is a tool that the virus uses to enter cells and can be a tool that your body's immune system uses to identify it. When this mRNA enters the body, it codes for the spike protein on the virus, giving the patient's body the opportunity to develop an immune response to that spike protein. That way, should the COVID-19 virus enter your body, your immune system can recognize the spike protein and destroy the virus before you get sick. Why is the COVID-19 mRNA vaccine different from other vaccines? Typically, vaccines train your body's immunity with either weakened living or dead virus. Two of the COVID-19 vaccines are mRNA-based. Though mRNA-based vaccines have been theorized for quite some time, these COVID-19 vaccines are the first of their kind to be used. It is impossible to get the COVID-19 virus from the vaccine. There is no COVID-19 virus in the vaccine. There have been some adverse effects, most notably anaphylaxis, allergic reactions in some patients. It is worth noting that these have been very, very rare. As of January 2021, there were 21 known cases of serious anaphylactic reactions to the vaccine in the U.S., which is an extremely small percentage of the 17.5 million doses given as of January. If you have an allergy to any of the ingredients in the vaccine, or think you might, talk to your doctor. Over 70% of anaphylactic reactions to the vaccine have happened within 15 minutes of administration. Therefore, the CDC guidelines now call for a 15-minute observation period after the administration of a dose of the vaccine to any patient without a known history of anaphylaxis, and for a 30-minute observation period after the administration of a dose of the vaccine to any patient who does have a known history of anaphylaxis. Why the COVID-19 vaccine is safe and the importance of everyone receiving it. It is critically important that people get vaccinated to build herd immunity to the virus. Realistically, we will need to achieve herd immunity before we can return to fully normal pre-COVID-19 life. He aquí las fuentes utilizadas.
Esperamos que el trabajo haya sido de su agrado y de antemano, muchas gracias.